lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios, por Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista. Y aquí está nuestro Pedro Urruchurtu. Decimos que es nuestro porque ustedes saben que es nuestro, pues, ¿no? Brillante, Pedro. Ustedes conocen su hoja de vida y están pendientes siempre de todos sus comentarios y sus análisis y sus estudios, porque es un estudioso de la política internacional. Fíjate, Pedro, Erika y yo y el equipo de producción dijimos, vamos a invitar a Pedro, pero, cónchale, además de los análisis que evidentemente van a salir a través de la conversación, queremos un diálogo constructivo contigo y que se empaten también la gente que está en el auditorio en estos momentos, porque queremos que tú nos ayudes a entender las cosas que han surgido, que han ocurrido y que están pasando en el mundo de la política internacional que nosotros no comprendemos. Hay muchas cosas que no entendemos realmente y tú dices que pueden ir desde cómo es posible que suelten a los narcosobrinos y entonces y entonces tú dices, bueno, y Petro y entonces y Lula, entonces otro Lula distinto con un discurso diferente. ¿Qué es lo que está pasando con las ideologías? Entonces te dicen, no, pero es que resulta que ahora las izquierdas se han acomodado y es muy diferente Nicaragua, Cuba y Venezuela, porque estos son caníbales, ellos son una izquierda carnicera, pero hay una izquierda que ha surgido que es vegana, que es vegetariana, y entonces tú tienes, pues, y ponen el ejemplo de Argentina, y ponen el ejemplo de Perú, y ponen otros ejemplos. Entonces, igual nos vamos a las elecciones ahorita de Estados Unidos, donde tú pensabas que iban a arrasar los que no arrasaron, y entonces tú dices, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Entonces, no, es que el COVID hizo destrozos, entonces tú que eres un estudioso de todo esto, que conversas también con personas tan calificadas como tú en todo este discurso internacional, ayúdanos a entender qué es lo que está ocurriendo. Yo no sé cuál tema quieres colocar aquí en esta conversación informal que quiero que tengamos. Sí, bueno, no, bienvenido. Como siempre, gracias, Mingo, todo el equipo. Siempre un gusto estar acá, como la siento como mi casa. Y bueno, como tú mencionas, yo creo que estamos en un mundo más que complicado. A veces uno siente la impresión de que loco, ¿no? El mundo es como que se ha vuelto loco, pero en realidad yo creo que hay que ir un poco más allá. Yo creo que es que lamentablemente las categorías con las que nos enseñaron a entender el mundo ya hoy son insuficientes para entenderlo, ¿no? Yo creo que situarnos solamente en un debate izquierda-derecha o situarnos solamente en un debate en términos de categorías como democracias, autoritarismos, creo que se quedan insuficientes. O sea, pueden implicar o pueden ser rasgos que pueden ayudar a entender, pero ya no son suficientes para por sí solos entender lo que está pasando. Y yo creo que sí, o sea, todo este tema de la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, todo lo que ha venido pasando en el mundo, un mundo que además viene del post-COVID, como dices tú, ya estamos en el post-COVID, pues la verdad es que todavía yo siento que hay mucha gente que no termina de entender que el mundo cambió. Y el mundo cambió con unas amenazas completamente distintas a las que veníamos entendiendo y viendo en el mundo, con efectivamente, yo creo, un ascenso de la maldad en todos sus niveles, tomando el poder en todas partes. Sin ningún tipo de escrúpulo además, ni se ocultan, cada vez son más visibles, cada vez los vínculos con actividades criminales, con ilícitos son evidentes, y además yo creo que yo he sido siempre partidario de esto, la teoría del caos, es decir, aquí alguien se beneficia del caos, ¿no? Y obviamente el caos trae como consecuencia que emerjan este tipo de fenómenos que uno no termina de entender. Bueno, ¿cómo es que ahora hay una izquierda que uno sabía que era la, digamos, Foro de Sao Paulo, criminal, que es la de siempre, pero que ahora se reviste de una matiz progresista para decir que no es tan tóxica como la que representa el régimen de Cuba o el régimen de Venezuela o el de Nicaragua, ¿no? Entonces, y es una manera de lavarse la cara. Pero la realidad es que cuando tú te vas a lo profundo, a la médula, al tuétano, te das cuenta que son lo mismo. Claro. Y que están articulados, que siguen trabajando, pero que evidentemente van mutando de acuerdo a la necesidad y el contexto geopolítico y los intereses, obviamente, de los actores. Entonces yo creo que estamos frente a un contexto muy, muy particular en el que yo sigo insistiendo, las democracias como las conocemos, la denominada democracia liberal, tampoco tiene respuestas suficientes para esto porque sigue trabajando en términos convencionales frente a amenazas no convencionales. O sea, el orden de esta idea del caos que está tan presente, el caos no es otra cosa que
más allá de que lo evidente, ausencia de orden, evidentemente es muchas cabezas de poder que se lo disputan y que lo ejercen además. Es decir, ya el poder no lo ejerce una sola persona, una sola organización. Incluso el mejor ejemplo es entender cómo trabaja el régimen venezolano. El régimen venezolano no es una sola cabeza, no es un solo centro de poder. Entonces, no es un tema jerárquico, es un tema de lo que llaman heterárquico, es decir, muchas cabezas en torno a no estructuras ya verticales, sino estructuras de redes. Y así está operando el mundo de la maldad, el crimen organizado entendido cómo funciona esto. Pero las democracias liberales siguen trabajando en función de eso, ¿no? De lo formal, de lo institucional. Y está bien, no entiende que es normal, porque bueno, es como nos enseñaron a pensar y es como además, digamos, todo el mundo está dispuesto a actuar, porque obviamente nadie se va a poner a actuar como actúan los malos. El problema es que cuando tú no actúas contra ellos de una manera fuerte, de una manera eficaz, pues terminan ganando. Y eso es lo que está pasando hoy. ¿Y por qué las izquierdas siempre van a prometer lo que no producen? Claro. Y los centro-derecha hablan del mercado, y hay esa deuda social tan grande que conversábamos estos días, Erika y yo, y lo compartíamos con el auditorio. ¿Por qué eso no ha evolucionado? Pues quiero que evidentemente caigamos en lo de Francia y analicemos la situación local acá en estos momentos. Que ya salió la foto, acaba de salir la foto, por sí, cierto. Gerardo Bley y Jorge, entonces, de todo esto, y hablemos de las primarias y hablemos del concierto de países que están tratando de, no sé si con buenas intenciones o no, de que Maduro se quede, porque esa es la interpretación que yo le doy, a lo mejor estoy completamente pelado, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay esa evolución en la política por parte de la centroderecha? Mira, yo creo que hay varios elementos. Obviamente hay un elemento que yo creo que es de mea culpa, de propia culpa de estos sistemas, que es que se han enfocado solamente en lo económico, es decir, se han dedicado solamente a vender una narrativa economicista de la vida humana, la cual es importante, pero no es suficiente. Es decir, la vida no es solamente economía, la libertad no es solo un tema económico, es un tema de la gente que lo tiene que sentir en múltiples espacios de su vida. Y yo creo que nos hemos dejado circunscribir solo a la narrativa economicista. Y eso es un problema, porque obviamente los resultados económicos de las democracias liberales son evidentes, ahí están, o sea, están allí. Crecimiento, desarrollo, pero fíjate el caso chileno. Chile era una referencia en la región en términos de libertad económica, pero no fue suficiente, incluso como una referencia democrática, pero es que no fue suficiente. Entonces yo creo que ahí ha habido también una falta de, quizás de ampliación, porque además, no solamente es que nos hemos quedado con el discurso económico, es que además nos hemos comido el cuento de que el empresario es malo, entonces hay como una cosa de un resentimiento, una culpa, y eso me conecta con lo segundo, que es donde yo creo que además experimentos como el régimen castrista cubano lo han sabido explotar muy bien, que es este tema de la culpa, precisamente. Claro. O sea, hacer sentir a la derecha culpable de los males del mundo cuando es la izquierda la que los ocasiona en su mayoría. Es decir, y tú ves la historia de la humanidad, y tanto es así que date cuenta hoy, fíjate el debate que hay en España hoy en torno a esta estampilla que van a publicar conmemorando el aniversario del Partido Comunista Español. Es decir, no tienen ningún tipo de pena en divulgar una ideología que ha sido tan criminal como el nazismo, como el totalitarismo del siglo XX, el comunismo y el fascismo, o el nazismo, ambas, incluso el comunismo con más muertes, ambas igual de peligrosas, igual de desastrosas para la humanidad, pero hay una condescendencia hacia la izquierda, hacia el comunismo, pero no así contra lo otro, que entonces todo el mundo, tú te das cuenta que todo el mundo es ultraderechista, todo el mundo es fascista, todo el mundo es de derecha, y hay una culpa, no me llamen de derecha, porque eso me hace sentir culpable, ¿no? Sí. Y se deja etiquetar, mientras por otro lado, todo el mundo es condescendiente e hipócrita, abordando el tema del comunismo, lo admiten, lo avalan, y tanto así que se admiten partidos comunistas todavía en la historia del mundo, pero la amenaza entonces es la ultraderecha y el fascismo, ¿no? Que ojo, también está mal, pero lo que te quiero decir es que hay una manipulación de la realidad. Entonces, evidentemente, cuando tú ves eso, ha habido no solamente esa falta de irnos más allá de lo económico, sino que además de todo nos hemos comido el cuento y nos hemos dejado de etiquetar y nos hemos dejado asumir como los malos de la película cuando los malos son otros. Es decir, la izquierda acusa a la derecha de todo lo que hace la izquierda. Pero fíjate, y que me gustaría que Erika también se metiera en la conversación con nosotros. Yo te le comentaba hace poco, y creo que también lo dije al aire, que es notorio la fractura, y son como dos bloques, porque por ejemplo, esta gente de la izquierda en nuestro continente, los que han ganado, no ganan no ganan el Congreso. Entonces, y como hay primera vuelta y segunda vuelta, entonces después tienen que hacer negociaciones y van y le tocan la puerta a los socialcristianos y no sé, y vente para acá y porque vamos juntos y si ganamos entonces yo te ofrezco tal cosa y tal cosa.
y ellos terminan ganando, pero por muy poco margen. Entonces surge también la tesis de los fraudes, ¿no? Yo no sé si podemos hablar contigo de lo que ha ocurrido, no solamente en las elecciones recientes de los Estados Unidos, que mucha gente decía, bueno, eso va a ser un plebiscito, porque si las elecciones fueran este domingo, Trump arrasa por la economía. Esa gente está pelando, no quieren a Biden. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí, pana? Entonces no, es una lectura distinta en el análisis foráneo que podamos hacer desde acá, desde nuestra silla, y de nuestro trabajo y de nuestra visión, pues, ¿no? Incluso lo que pasó en Brasil, Mingo. Claro. Que todavía está No, ahí. y todos, al final, cuando tú haces un estudio de los resultados electorales Oye, han sido- recientes, todos siempre son por décimas, por Ajá. un punto. Sí. ¿No? Y bueno, obviamente eso genera suspicacia, ¿no? Claro. Porque, primero porque si esto fuera en efecto un plan y una cosa diseñada, está muy bien pensado en el sentido de que precisamente te lo dejan así, cerradito, para que digan, oye, los otros siempre pueden llegar a ganar. Sí. O sea, es una manera de decir que, aunque nunca vas a ganar, sigas allí, porque algún día lo vas a lograr. Y bueno, y de vez en cuando te conceden alguna que otra victoria para que tú, bueno, de algún modo digas, ah, mira, sí se puede ganar. Eso puede ser una lectura, ¿no? Yo creo que ahí, al margen de eso, igual puede haber elementos internos. Yo creo que, en mi opinión, el tema de la elección de Estados Unidos se manejó con una expectativa altísima, Sí. naturalmente, por lo que tú dices. Sí, había unos resultados, un desempeño del actual gobierno, que todo el mundo decía, bueno, el peor gobierno en mucho tiempo, los peores sí. indicadores económicos en En 40 40 años, es decir, todo lo que se venía diciendo, y bueno, cuando tú ves este resultado, pero también, digamos, tú puedes atribuirle a eso factores internos, factores propiamente de los candidatos, a lo mejor no eran buenos candidatos, la gente, yo creo que sí hay un factor por allí también de que la gente al final, y eso es lo que yo siempre valoro del sistema democrático estadounidense, que es que siempre va a buscar, a pesar de los pesares, siempre va a buscar algún tipo de equilibrio, algún tipo de... Y eso es lo que lo ha hecho fuerte al sistema de los Estados Unidos, incluso a pesar de las amenazas recurrentes de la izquierda, de la extrema izquierda. Ahora, yo creo que también parte de esto tiene que ver mucho con entender que aquí hay un guión, es decir, y quizás saliéndonos de Estados Unidos, no porque no pueda llegar allá, sino porque creo que es muy robusto el sistema estadounidense todavía. Pero lo que ha pasado en América Latina es por diseño, es por guión, y obviamente el tema electoral, fíjate, ya en Colombia hoy que se está presentando, ya el gobierno de Petro está presentando una propuesta de reforma de la ley electoral, porque saben que tienen que meterse con el sistema electoral que es manual, que funciona, a pesar de que tiene también algunas debilidades como hasta hoy, pero es manual, quieren volver al sistema, o quieren ir al sistema electrónico. Sí. Lo mismo ocurre en el caso de Brasil, que el sistema es electrónico, pero entonces no emite papeleta, entonces hay toda una serie de elementos Eso. que es muy peligroso. Muy peligroso. Pero además luego está la otra parte del guión, que es meterse con los sistemas judiciales, acabar con la independencia judicial, porque evidentemente eso puede ser un sostén para estos regímenes que, bueno, avalas todos desde el punto de vista jurídico. Entonces, bueno, evidentemente esto es un diseño, esto es un patrón que se va adaptando al contexto. Es decir, obviamente como gobierna Boric, que además hoy tiene un discurso, y tú lo escuchas a veces, incluso antier puso un tuit con respecto a la elección de Nicaragua, en la farsa electoral de Nicaragua y las alcaldías, que todas se las llevó Ortega. Pero bueno, criticando eso. Entonces, bueno, a veces Sí. tienen ciertas luces que tú dices, bueno, mejor que diga esto que se quede callado, está bien. Pero hay un guión, Mingo, y eso ha estado además estudiado, está más que estudiado. Como te digo, se va matizando. Tú los ves un poco ahora más progresistas, ahora te dicen que ya gobierno Un poco más con los largo, demócratas ajá. cristianos que me dan mi apoyo, entonces ya no soy tan, ya no soy Ajá, tan ya no soy malo. tan como- Porque también saben hacerlo, o sea, también Sí, saben vale, qué hábil. comprar, ¿sabes? Y al final el objetivo es el poder y vincularse pues a estas dinámicas que, como yo te digo, cada vez es más evidente que el crimen está en todas estas dinámicas. Recordemos, ayer y hoy, se reúne en Santa Marta el Grupo de Puebla. Sí. Y bajo qué De lema, nuevo. claro, y bajo qué lema, la región unida por el cambio. Sí. O sea, ellos saben perfectamente que la región está cambiando a favor de ellos otra vez, Sí, y se señor. están articulando, se están moviendo en función de eso, y con una agenda muy perversa, que es la que ha emprendido el señor Gustavo Petro, bajo el cuento de que hay que cambiar el esquema de relación con las drogas, y hay que buscar legalizar todas las drogas y tal, que más allá del debate sobre los beneficios o no de eso, que lo podríamos dar en otro programa, el punto es que una región como esta, y con las dinámicas que tienen lugar en la región, que un Estado sea el promotor de eso, y un Estado como Colombia, en medio de un Wow. proceso de conversaciones con el ELN, etcétera, Sí, etcétera, señor. bueno, No. imagínate lo que puede terminar pasando. Caramba. Sí. Y como eso, otros temas. Y evidentemente celebrando las victorias electorales que, bueno, entre el desgaste de la centroderecha, entre la falta de habilidad, la falta de organización y la propia maldad de este lado de los que estamos hablando de la izquierda, pues evidentemente están tomando fuerza. Mira, tenemos que ir a hacer un breve paréntesis, un intervalo. Está el gran Pedro Ruchurtu con nosotros. Más en tu condición de politólogo, queremos entromparnos contigo en el caso venezolano.
Tú también, la gente sabe que tú eres director de Asuntos Internacionales de 20 Venezuela, pero te despoja un poco de esto para que nos entrompemos en el caso venezolano y hablemos de lo que está pasando en Francia en estos momentos, de lo que está pasando en París, el diálogo, la plataforma unitaria, Gerardo Blay, Jorge Rodríguez. Eso lo vamos a hacer en la próxima parte. Vamos a identificar en breve. Regresamos. Para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Miren, amigos, en el Hotel Esperia de Valencia, en estos momentos hay una actividad que comenzó ayer y va a estar el fin de semana, que es un auto show, que es una maravilla. Y ahí están nuestros amigos de Distasi Motors, porque Distasi Motors hay un stand del JMC, de los carros, de los vehículos JMC. Y yo quiero que usted los conozca, yo quiero que usted converse con ellos sin ningún compromiso, puede probar las camionetas, las van, todos estos vehículos que están mostrando en el Hotel Esperia. Ahí los tienen, qué casualidad que Catherine los está mostrando. Vean el color de esa camioneta. Oye, ojalá me den una a mí. De cortesía, por supuesto, ¿no? Wow, sí, que la pruebe, que me la otorguen unos 2 meses, un 3. Bueno, usted converse con ellos. Es toda una fiesta que hay en el Hotel Esperia de Valencia. Y Distasi Motors está allí presente. Distasi Motors, también ahora concesionario autorizado JM. Mi querida amiga, si usted tiene una reunión este fin de semana, se me va para la peluquería y se emperifolla y se pone bien bonita, que le hagan las uñas y si se quiere quitar las canas, lo que usted quiera, que la consientan, pero va a encargar todo a la pastelería del Corso, que por cierto, les anuncio de una vez, la semana que viene es la semana gastronómica de Italia y tienen una actividad impresionante y la pastelería del Corso se une, por supuesto, porque ustedes saben que la embajada de Italia en Venezuela encarga todo, absolutamente todo, de toda la vida a la pastelería del Corso. Usted también encargue unas bandejas de pizza, unos saladitos, encargue los dulcitos que son tan ricos, tan deliciosos. Bueno, acuérdese del pan de jamón. Si se lleva un pan de jamón de 1 kilo, tradicional o de hojaldre, de obsequio por la casa, Pastelería del Corso, le da 6, una media docena de esos miñón, de esos dulcitos que son tan ricos. Cumpleaños, la torta es de aquí y la encarga en 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. A nosotros siempre nos han dicho, chicos, el que maneja en Caracas maneja en cualquier parte del mundo. Eso es una gran mentira. Si nosotros manejamos como manejamos aquí en cualquier lugar del mundo, vamos presos, porque no sabemos. No respetamos las leyes de tránsito. No nos ponemos el cinturón de seguridad. Nos comemos la luz. Además, no usamos la luz de cruce. Es un desastre aquí. Y por eso aquí está la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, que nos recuerda todos los días que necesitamos ser ciudadanos responsables frente al volante. Usted va a tomarse hoy unos tragos, unos copetines. Bueno, no maneje. No maneje porque va a causar un accidente y se va a meter usted en problemas y va a causar un desastre. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, conductores responsables. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, conmigo. Bueno, la señorita Erika quiere mostrarles una foto, amigos, Claro. para que incluso la analice Pedro, porque habíamos dejado con puntos suspensivos para esta parte del programa. Nos quedan unos 12 minutos de programa. Comprometer a Pedro para que haga un análisis del caso venezolano, cómo lo ve él. ¿Dónde está la foto, mujer? Bueno, Catherine me está ayudando y la está colocando porque ya, listo, ya hay la foto oficial Bueno, de así Gerardo arrancamos, está Blay. circulando. Yo te dije Sí. que eso está. Sí, ya estaba listo. Sí. Bueno, ya la foto oficial con Gerardo Blay y Jorge Rodríguez Ahí en está, Francia. mira, Están en París. chico. No, ¿quién paga esos croissants? ¿Mm? Mira, pero también nuestros oyentes le preguntan a Pedro si no hará falta como una reingeniería y generar una nueva derecha que se enfrente de manera menos cauta, porque sienten que la derecha ha sido demasiado cauta y demasiado bondadosa con esta izquierda que ha sabido
modificarse y cambiar. Incluso Mingo comentaba hace poco que acuñaba el término de la izquierda vegetariana, de la izquierda que ahora luce, a todas luces aparece como una izquierda mucho más abierta, mucho más democrática, mucho más... Y también te pregunta el señor Gustavo Maiz por qué los liberales hablan tan poco de los grupos sociales minoritarios. Qué bueno. Esos son los dos temas. Bueno, vamos a comenzar con esas dos rapidito antes de meternos en los temas. No, mire, yo creo, sobre lo primero, en efecto, yo creo que más allá, insisto, más allá de quedarnos en el término izquierda o derecha, yo creo que hace falta una generación de voluntad política que no sea políticamente correcta y que además asuma desde la verdad y desde lo que cree con contundencia. Y no caer en esa corrección política que es eso, ¿no? Voy a cuidar lo que digo, Claro, medirlo, porque claro. entonces pues, pierdo votos por acá o no. O sea, al final hay que jugar duro. Disruptivo. Y eso fue, ojo, con la distancia del caso, lo que hizo, entre otras cosas, lo que hizo posible que cayera el muro de Berlín, porque hubo fundamentalmente una voluntad política de tres grandes personas. Que acaban de cumplir 33 años, antier. Ronald Reagan, Sí. Margaret Thatcher y Juan Pablo II. Exactamente. Punto. La voluntad de tres personas. Claro. Y decididas. Obviamente, bueno, lo que pasó después, y sabemos que la libertad, ganó, pero bueno, atacaron siempre sus enemigos allí, pero lo que quiero decir es que fundamentalmente esto es un tema de voluntad política. Y sobre el tema de los liberales y los grupos minoritarios, yo creo que, al contrario, yo creo que los liberales hacen un esfuerzo enorme por hablar del individuo, que es lo más importante, ¿no? Y es lo que realmente... ¿Por qué el individuo? Porque es que el individuo es la persona que toma decisiones, que tiene que hacer su proyecto de vida. Es decir, cuando tú empiezas a ver esto en términos de colectivos, en términos de grupitos, caes primero en el drama identitario, que entonces a la gente empieza a valer más dependiendo a qué grupo pertenece. Y eso es un problema, porque empiezas a segmentar. Ujú. El tema de las minorías. Realmente la principal y fundamental minoría es el individuo, porque el individuo, al margen de su creencia religiosa, de su preferencia sexual, de su preferencia política, al margen de eso, es una persona que tiene un proyecto de vida. Es la unidad como factor. Y tiene debería tener la libertad para llevarlo a cabo sin Claro. interferencia. Punto. Con dignidad. Entonces, al final se trata de eso. Independientemente de su color de piel, de lo que usted crea, de la religión que usted profese, independientemente de eso. Y por eso que los liberales en ese sentido son muy individualistas, pero no es un sentido negativo, sino desde la óptica del proyecto de vida de cada quien, individualmente hablando. Y vamos a escuchar tu visión de lo que está pasando en Venezuela. Mira, esta foto que tú presentas acá, yo la veo y yo creo que la primera pregunta que a todos nos surge, entonces, ¿quién paga esos viáticos? ¿Quién paga esos croissants? Sí, señor. Yo más bien la pregunta que hago, ¿a quiénes representan quienes están allí hoy? ¿Quiénes Porque sin desprestigiar a nadie y sin hablar mal de nadie, yo creo que ahí lo que está representada una parte del país, que no es la mayoría del país, y que se autodenomina representante del país. Pero realmente la pregunta que hay que hacerse cuando uno ve a Francia metida en esto y ahora ve a uno, tú, Alberto Fernández de Argentina, Gustavo Petro de Colombia, Boric se dice que va, que no va, está en eso. AMLO metido de lleno, el propio canciller de España. Es decir, la balanza completamente inclinada hacia un lado. Tremendo Como espaldarazo le están dando a Maduro. acompañantes, ¿no? Muchos dicen, bueno, la ventaja de eso es que sacan a Rusia. Yo no creo, que Rusia está más metida que claro, nunca. Claro. Ahora, y a Putin está más metido que nunca. Ahora, todos estos gobiernos que están allí, representantes de gobiernos, al final representan sus intereses. ¿Quién representa el interés de los venezolanos? Porque además, quienes se sienta por la oposición en esa mesa en México, prácticamente fue impuesto por el régimen, fue quien el régimen permitió. Y son unos actores que representan a unos partidos, a las dirigencias de unos partidos del país, pero no al país. Entonces, ¿quién habla por los venezolanos en lo que está pasando en París? Que además, por lo que se dice, va a ser la antesala a México, al reiterado regreso a México, porque Sí. además ha sido más cantado. Tengo como 6 meses escuchando que se viene a México, se vuelve a México. Se vuelven a sentar en México y van a regresar. Sí, esta es la antesala de esta reunión. El punto, lo grave de esto que está pasando es que esto cada vez cobra más fuerza, es decir, el apoyo internacional a esta iniciativa, una iniciativa que ya desde que nació herida de muerte porque tenía, insisto, el lugar, la agenda, los participantes, todos al final impuestos por el régimen, como el régimen quiso. No hay una agenda clara, pero lo más grave es que no hay una agenda clara. Elecciones. Bueno, pero peor que, más allá de eso, Mingo, el problema es que no se presenta esta mesa, como tampoco se han presentado las 14 previas que ha habido a lo largo del chavismo, Ujú. con los incentivos correctos para que signifique la salida del régimen,
sino que más bien es para que se quede. Para Y consolidar. eso es lo grave de lo que estamos viendo, porque el régimen que ha ganado con esta mesa de México, como la ganó con la de Tiempo. Oslo Barbados, como la ganó con todas las demás, tiempo, Tiempo. reconocimiento y legitimidad. Sí. Sí. Mientras tanto, la oposición, y yo he insistido Y mucho en esto levantamiento en de estos sanciones. días, bueno, eso al final es reconocimiento y legitimidad, Ujú. mientras que yo he insistido mucho en estos días en que la oposición ha más bien jugado a perder cada vez con más fuerza la confianza. Entonces, mientras el juego de la oposición debería ser generar confianza entre la gente, vemos que hacen todo lo contrario. Está muy bueno. Y el Es régimen, verdad. que su juego es ganar legitimidad y reconocimiento, lo está haciendo Lo a la está perfección. logrando. Entonces, al Ujú. final, ¿quién se sienta en esas mesas por Venezuela? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y honestamente, yo no soy optimista. Yo creo que al final parte de lo que se conversa allí no es representativo del país, no va a solucionar nada del país. Y yo creo que si se va a plantear una verdadera negociación, tiene que ser a través, primero, de incentivos correctos, es decir, partiendo de la naturaleza del régimen, partiendo de un actor realmente neutral o un lugar realmente neutral, de acompañantes, que cada parte tenga realmente que sean acompañantes y no tutores Claro. o chantajistas. ¿Y tú ves alguna vinculación, perdón, con esto y las primarias? Mira, no lo sé, porque es que al final, como te digo, todo esto se ha manejado tan turbiamente. O sea, yo creo que estamos frente a una oportunidad desde el punto de vista, o sea, la gente está hastiada, Ujú. está hastiada. Ujú. La gente ha volteado la mirada. A muchos actores del statu quo les conviene que la cosa se mantenga así, porque muchos de los actores del statu quo son realmente parte con lo que yo llamo el ministerio de oposición. Mm. O sea, es una oficina adscrita al régimen. No les interesa que haya cambio político. Claro. Y no les importa que la gente ni los mire ni les preste atención. Esa es la realidad. Entonces yo sí creo que estamos frente a una oportunidad, Mingo. Yo entiendo que el término primaria se usa como el despacho fácil de la cosa, pero yo creo que realmente lo que hoy Venezuela, lo único que podría sacar a Venezuela de esa situación de hastío es un proceso que implique la renovación de un liderazgo que lo escoja la gente. Pero para que lo escoja la gente, tiene que ser primero un proceso que no organicen los 4 partidos de siempre. Tiene que ser un proceso de la sociedad civil, primero. Segundo, no puede ser tutelado por el régimen, porque nadie te va a ir. O sea, si la gente sabe que es un proceso de oposición que controla el régimen, ¿para qué voy a ir? Es el régimen el que está eligiendo al final, entonces tampoco. Y tiene que ser además quienes participen, personas que evidentemente la gente sienta confianza y sienta que son personas que puedan conducir esto a otro estadio. Ahora, Pero nada de eso se va a dar, Pedro. Se van a dar, por ejemplo, en el caso de María Corina, y ustedes que están con María Corina, la tienen bien difícil. bueno, pero En relación a la toma la de hemos decisión. tenido siempre muy difícil, Pero, Mingo. pero en esta toma de posición que es histórica, ahorita lo que viene Sí. es muy significativo. ¿Qué van a hacer? La hemos tenido siempre muy difícil, Porque Mingo, participar con esto. pero siempre hemos hecho lo que creemos correcto. Y cuando Mm. tienes un panorama como el que tenemos hoy de abandono del mundo, el mundo nos abandona, el mundo Sí, todo lo que claro. está pasando esto es, Para bueno, que- sí, que se listo, sienten en que se México, sienten que en resuelva. México, Frente a claro. un escenario como ese, frente a una crisis de legitimidad interna de la oposición, de liderazgo de la oposición, de hastío de la gente, la opción no puede ser, bueno, listo, mandamos todo para el foso y nos rendimos y se acabó el país. Tampoco. Ujú. Yo creo que las personas que le han aportado a la historia de este país credibilidad, confianza y además quienes han hecho un trabajo encomiable por la democracia y la libertad, creo que ven hoy como María Corina una oportunidad de hacer algo. Y todos sabemos además que María Corina, precisamente por lo que le ha conducido, que son sus valores y su rectitud frente a la hora de hacer política, también conoce los límites y los riesgos de la decisión que se está tomando. Ahora, como nosotros hemos dicho muy bien, Mingo, esto va trasciende un tema presidencial, porque es que hoy ya, yo he insistido en esto. ¿Quién ve hoy una elección presidencial en Venezuela? Nadie la ve. O sea, No. hoy el mejor de los casos, lo que estamos viendo hoy es Nicaragua 2021. Ujú. El régimen metiendo preso a todo el mundo, haciendo lo que le da la gana, Cerrando. jugando como le da la gana. Sí. Ahora, si son los mismos que siguen dirigiendo a la oposición como la están dirigiendo, es que el régimen lo va a seguir haciendo. O sea, aquí no hay nadie que rete. O sea, aquí no hay nadie que realmente desafíe. Y no hay nadie que realmente diga, vamos a intentar cambiar este juego presionando con una interlocución que tenga legitimidad dentro y que sea capaz de decir al mundo, epa, ahora soy yo y estoy yo aquí y me tienen que escuchar y tienen que escuchar a los venezolanos. Nada de eso va a cambiar, Mingo. Y ese es el punto acá. Es que la oposición tiene una crisis de legitimidad, de representación y evidentemente de confianza ante el mundo, que además ve con muy malos ojos todo lo que ha pasado en estos 3 años en desempeño, de todo lo que ha sido el gobierno interino y gobierno todo lo que ha interino. venido pasando y el Ujú. desastre de lo que ha sido la oposición en todo ese tiempo, y evidentemente dentro de los venezolanos. Entonces, si tú no recuperas la confianza, por eso yo insisto, ¿Hay confianza en el nombramiento de esta gente de la comisión de primaria? ¿Cómo evaluaron ustedes eso dentro de 20 mira, Venezuela? yo creo que ahí hay gente honorable, gente muy seria, y yo creo que su propio prestigio
al mismo tiempo para Es ellos global. para ellos también es probablemente su riesgo, porque Ujú. corren el riesgo de que si esto no sale bien, lo pierdan, ese prestigio. Claro, pero tienen que tomar también decisiones Tienen que tomar difíciles de decisiones, y quiénes yo- participan y quiénes no Bueno, participan. yo creo, todos, vengan todos. yo creo que el reto de esta comisión, el primer reto más allá de eso, de decidir las reglas de juego, Claro, es mantener su autonomía frente a los intereses claro. de las cúpulas. Pero entonces ellos se van a convertir en un CNE paralelo. O ellos No lo van a sabemos. terminar muriendo con el CNE. No de lo Miraflores. sabemos. El punto es, Mingo, independientemente de cualquiera de estos escenarios, lo primero es que mantenga su autonomía y que no responda a un interés político particular, Ujú. que es un grave riesgo que se corre, porque bueno, al final todos sabemos que el G4 aquí tiene tentáculo en todos lados. Oye, sí. Entonces eso es así. Sí. Y además creo que lo más relevante de este proceso que venga es, primero, permitir que todos participen, los que están, cuando digo todos hablo de los venezolanos, dentro y fuera. Ujú. Ese cuento de que el venezolano que se fue, no, que logísticamente es muy complicado, que no hay plata, que todo eso son excusas, porque la gente sabe que si aquí también se cuentan los de afuera y los de adentro, aquí más de uno sale raspado. Esa es la realidad. Sí. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, evidentemente, mantener al CNE y al régimen fuera de un proceso de renovación del liderazgo de la Si no se oposición. logran esas cosas, igual María Corina va a participar y ustedes No, van a participar. ella ha sido muy clara, amigo. Ella ha sido muy No. clara. Mis condiciones son estas. Ujú. Y estoy luchando por esto. Y hay que seguir insistiendo por esto porque todavía hay un margen de maniobra. Pero sigue María Corina reconociendo a Guaidó y al gobierno interino. Ustedes No, siguen reconociendo. nosotros hemos tenido Ya una no. una postura muy clara. De Ya hecho, desde rompieron. claro, porque es que además, bueno, yo creo que el propio interinato se rompió a sí mismo. Yo creo que ellos mismos se traicionaron a sí mismos su juramento. Y así como María Corina y Vente fuimos de los primeros en apoyar eso, también fuimos los primeros en criticar todas las cosas que sabemos que se estaban haciendo mal e intentamos sugerir los correctivos. No, pero yo le pregunté a María Corina y ella me dijo aquí en el programa, y creo que Perkins también, que hay un reconocimiento, que siguen reconociendo. No, bueno, obviamente Porque- hay una figura Ajá. en cuanto a la presidencia interina. a lo que Ahora, significa la presidencia interina. porque evidentemente hay unos temas implícitos acá, Mingo, que son protección de activos, hay unos elementos que nosotros tampoco podemos permitir No son que el excusas. régimen obviamente los tome. Ujú. Ahora bien, en cuanto al tema del liderazgo y quien ha conducido, sí tenemos serias O sea, que no reservas. se los robe el régimen, sino que se los roben otros. Que ese es el problema, ese es el problema. Entonces al final yo creo, amigo, que nosotros tenemos que apostar a un proceso en el que en efecto la gente sea la que tome el control de esto y decida. Porque si no, esto va a terminar siendo un proceso de los partidos, de lo mismo de siempre, y el resultado va a ser el mismo de siempre. Se nos agotó el tiempo. Muy rápido. Y nos quedan Además, muchas cosas no, para hablar con bueno, Pedro. Cuando vuelves, ¿vale? Cuando Tienes ustedes que quieran, volver. cuando ustedes quieran, cuando ustedes quieran, cuando ustedes quieran. Gracias, Pedro. Pedro Urruchurtu. Qué buena esta conversación, ¿verdad? Muy buena, amigo. Muy buena, como siempre. Las interpretaciones finales, como siempre, de ustedes, amigos. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.